haber oligosacáridos y polisacáridos. Oligo es de 2 a 10 moléculas de azúcar, ¿no? De 2 a 10. Dentro de este grupo de los oligosacáridos, los más importantes desde el punto de vista nutricional son los disacáridos, es decir, son 2 azúcares, ¿sí? Hay trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, pero desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista veterinario, estos son los más importantes, los disacáridos, es decir, que tienen 2 moléculas de monosacárido. ¿Está bien? Su fórmula general viene a ser carbono, hidrógeno, oxígeno. Como son 2, ¿sí? Deberían ser carbono 12, ¿no es cierto? Hidrógeno 24 y oxígeno 12. Pero al unirse un monosacárido con otro monosacárido libera una molécula de agua, es decir, va a liberar agua, H2O. Entonces la fórmula general sería, fíjense, carbono 22 y oxígeno 11, ¿no? Esta es la fórmula general de los disacáridos. ¿Por qué? Porque al unirse 2 monosacáridos se libera una molécula de agua. Entonces la fórmula empírica queda así. ¿Está bien? Entonces, tenemos lo más importante dentro de los disacáridos, la maltosa. ¿Sí? La maltosa. Voy a tratar, tenía preparado alguna presentación. Voy a tratar de pasárselos. Y también voy a grabar esta clase para los atrasados. Ya, a ver. Ahora a ver. Ya. Ustedes me dirán si se ve, ¿no es cierto? ¿Jóvenes? Sí. Ya, perfecto. Ya con esta presentación se les va a hacer más fácil, pues, ¿no? Fíjense, tenemos los disacáridos. Son 2 azúcares. ¿Ya? Dentro de lo más importante, bueno, son la maltosa, isomaltosa, la sacarosa, la celobiosa. Fíjense, aquí tenemos la sacarosa, ¿está bien? Que es el azúcar de la caña, ¿no? El azúcar de mesa que utilizamos todos los días. ¿Dónde se encuentra básicamente esta sacarosa? En el azúcar de la caña, en la remolacha y también en el maíz, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué contiene la sacarosa? Va a tener glucosa y fructosa. Fíjense, esta es la glucosa en forma cíclica y esta es la fructosa. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, se une el carbono 1 con el carbono número 5, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula ya de la sacarosa. Les repito, ¿qué es lo importante que sepan ustedes? Que sepan que la sacarosa está conformado por glucosa más fructosa. ¿Cuál es la importancia? Este es el azúcar de la caña, ¿no es cierto? El azúcar de mesa, el que usamos todos los días. Se encuentra también en la remolacha y en el maíz. Eso es lo más importante de este disacárido, ¿no? Que es la sacarosa. Sucrosa también le dicen en algunos libros. ¿Está bien? ¿Por qué es dulce? ¿Qué le decía? ¿Cuál es el carbohidrato más dulce? Es la fructosa, ¿no es cierto? Por eso el azúcar de la caña es uno de los más dulces porque contiene fructosa. Esta es la fórmula de la fructosa en forma furanosa, ¿no? Que tiene 5 ángulos. ¿Está bien? Entonces, esa es la famosa sacarosa, es glucosa más fructosa. Aquí tenemos otro disacárido, que es la lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Qué contiene? Fíjense, tiene glucosa más galactosa. Entonces, ¿qué contiene la lactosa? Glucosa más galactosa. ¿Sí? Este es el azúcar de la leche, ¿no? Este es el azúcar que producen todos los mamíferos en las glándulas mamarias. ¿De qué se alimentan los lípidos proteínas? ¿Cuál es la función principal de los monosacáridos, de los carbohidratos? Es producción de energía, ¿no? Entonces, la principal fuente de energía de los recién nacidos es la lactosa porque contiene glucosa y tiene galactosa. ¿Está bien?
Entonces, esa es la lactosa. Saliéndome de repente un poquito de tema, ¿han escuchado hablar de la intolerancia a la lactosa? La intolerancia a la lactosa, ¿qué es? Es la incapacidad que tiene el organismo de romper el enlace de la glucosa con la galactosa. Este enlace no lo puede romper en algún momento, ¿sí? Esa es la intolerancia a la lactosa, cuando el individuo es incapaz de romper este enlace. Para que se absorba la glucosa y la galactosa tiene que estar suelta, tiene que estar suelto cada monosacárido. Pero pasa que algunas personas ya con el tiempo han ido produciendo intolerancia a la lactosa. ¿Qué quiere decir? Que no hay una enzima capaz de romper el enlace que une la glucosa con la galactosa. Entonces ese disacárido, esa lactosa, pasa al intestino grueso y como hay bacterias en el intestino grueso, se fermenta esa lactosa y produce todo lo que son los síntomas de la intolerancia. Vómito, diarrea, cólico, dolor intestinal. Esa es la famosa intolerancia a la lactosa, cuando no se puede separar la glucosa de la galactosa, no se olviden. Esa es la intolerancia a la lactosa. ¿Está bien? Entonces, les repito, es un disacárido que producen los mamíferos en las glándulas mamarias y está conformado por glucosa más galactosa. Tenemos otro disacárido de importancia, es el azúcar de la malta, ¿no? Entonces la maltosa es glucosa más glucosa. Fíjense, tiene unión de dos glucosas, la maltosa. ¿Está bien? Esta maltosa se encuentra en los vegetales, ¿sí? En los granos de la cebada, ¿sí? Se encuentra en el almidón, en el glucógeno. Entonces, esta maltosa es conocida como el azúcar de la malta. Entonces, está formada por glucosa más glucosa. Hay una maltosa que es igualita, que se llama isomaltosa. Esta es maltosa y hay otra isomaltosa, que también está formada por glucosa más glucosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre la maltosa y la isomaltosa? Fíjense, le voy a explicar. La maltosa tiene enlaces alfa 1, 4. ¿Alfa por qué? En el primer carbono esta glucosa está en posición alfa porque tiene el OH a la derecha, por lo tanto es alfa, ¿sí? ¿Por qué 1, 4? Fíjense, se une el carbono 1 de esta glucosa. Este el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El carbono 1 de esta glucosa se une con el carbono 4 de la otra glucosa. Fíjense, 1, 4. Les repito, la diferencia entre la maltosa con la isomaltosa es que en la maltosa tiene enlaces alfa 1, 4. Alfa porque en el primer carbón el oxígeno y el hidrógeno van a la derecha, por lo tanto en la fórmula cíclica van hacia abajo. Se va a unir el carbono 1 con el carbono número 4. Les repito, el carbono 1 de esta glucosa con el carbono número 4 de la otra glucosa, porque esta glucosa, fíjense, tiene carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí está el carbono 4. Se une el carbono 1 con el carbono 4. 1, 4, 1, 4. Esa es la fórmula de la maltosa. La isomaltosa, iso es igual, fíjense. La isomaltosa también tiene glucosa más glucosa. Esta es una glucosa, esta es otra glucosa. Pero, fíjense, enlaces tiene alfa 1, 6. Alfa, porque en el primer carbono el OH está a la derecha, igual que el anterior. Pero ya no es uniones 1, 4, sino es uniones 1, 6. Fíjense, el carbono 1 de esta glucosa se va a unir con el carbono 6 de esta otra glucosa. 1, 6, 1, 6. Fíjense, el carbono 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Esa es la diferencia entre la maltosa con la isomaltosa. Las dos son glucosa más glucosa, pero la maltosa enlaces alfa 1, 4, se une el carbono 1 de una glucosa con el 4 de la otra. Y la isomaltosa también es glucosa más glucosa, pero los enlaces son 1, 6. Es decir, se une el carbono 1 de esta glucosa con el carbono 6 de la otra glucosa. Seguimos con los disacáridos. Otro disacárido de importancia es la celobiosa. Celobiosa, este es de origen vegetal. Es un producto de la degradación de la celulosa. La celulosa está en los pastos. Enseguida vamos a ver los polisacáridos. ¿Pero qué tiene la celobiosa? También tiene glucosa más glucosa, ¿sí? Glucosa más glucosa. Entonces es similar también, es isómero de la maltosa y la isomaltosa, porque también es glucosa más glucosa. También tiene la misma fórmula, ¿sí? La misma fórmula molecular o empírica,
Pero ¿cuál es la diferencia? Que la celobiosa, a diferencia de la maltosa y de la isomaltosa, tiene enlaces beta. Fíjense, en este carbón, en el primer carbón, está en posición beta, es decir, a la izquierda va el OH. Cuando va a la izquierda en la cadena lineal, en la forma cíclica, va hacia arriba. Entonces se va a unir el carbono 1 que está en posición beta, ya no en alfa, pero sí con el carbono 4 de la otra glucosa. También es 1,4, pero posición beta. ¿Cuál es la importancia de que sea alfa o de que sea beta? La celobiosa, ya, al tener enlaces beta 1, 4, el organismo animal no tiene una enzima capaz de romper este enlace beta, ¿sí? No puede romper. ¿Quiénes son los que rompen los enlaces beta? Son las enzimas producidas por los microorganismos de los herbívoros. ¿Quiénes son herbívoros? La vaca, el chivo, ¿no es cierto? Esos herbívoros, incluso el caballo, pueden comer pasto, ¿ya? Y pueden degradar la celobiosa, porque esa flora microbiana va a romper los enlaces beta, ¿sí? A este nivel rompe los enlaces y deja suelta las glucosas. Eso es lo importante de la celobiosa. No se olviden, también es glucosa más glucosa, pero enlaces beta 1, 4. Y nosotros no tenemos enzimas capaces de romper los enlaces beta. Pues le digo, si uno come pasto, le viene pues diarrea, ¿no? Porque no somos herbívoros. Mientras que la vaca, el chivo, la oveja son herbívoros porque en su panza, en su rumen, tiene la microbiota, es decir, microorganismos que producen enzimas que rompen los enlaces beta. Seguimos con los, ya terminamos con los disacáridos. Vamos a entrar ahora con los polisacáridos. Y nos vamos nomás a la pizarra, ¿ya? Polisacáridos. ¿Por qué polisacáridos? Porque tienen más de 10 monosacáridos, ¿no? Más de 10. Acuérdense que los carbohidratos se dividen en monosacáridos, mono una molécula, triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Luego tiene el grupo de los oligosacáridos de 2 a 10, hemos visto los disacáridos, lo más importante, maltosa, isomaltosa, celuliosa, sacarosa y la lactosa. Ahora nos toca ver los polisacáridos, los carbohidratos que tienen más de 10 moléculas de monosacárido. Y algunos libros los dividen en dos grupos, ¿ya? En homo y hetero. Homo igual, hetero desigual. Van a leer ustedes en el libro de Antonio Blanco que lo puede poner como homopolisacáridos o también como homoglicanos. Homopolisacáridos u homoglicanos. A mí me gusta más usar el término de homopolisacáridos porque estamos hablando de polisacáridos. ¿Cuáles son los homopolisacáridos? Homo igual son aquellos que están formados por un solo tipo de monosacárido. Un solo tipo, homo. Es decir, por ejemplo, el amidón, el glucógeno, la celulosa, son homopolisacáridos. ¿Por qué? Porque solamente tienen glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, solamente glucosa. Mientras que los heteropolisacáridos tienen diferentes tipos de azúcares. Puede ser manosa, galactosa, tagosa, puede ser ácido hialurónico, cualquier otro compuesto, ¿sí? Entonces, les repito, en este grupo de los polisacáridos están divididos en muchos libros en homopolisacáridos u homoglicanos y heteropolisacáridos o heteroglicanos. También homo cuando están formados por el mismo monómero, es decir, por ejemplo, en este caso del almidón solamente tiene glucosa más glucosa más glucosa, por eso se llama homo. Y los heteros son diferentes tipos de compuestos, puede ser galactosa, tagatosa, manosa, diferentes, ¿sí? Al ser más de un compuesto diferente, ya se habla de heteropolisacáridos. Entonces vamos a ver lo más importante desde el punto de vista nutricional. Tenemos el almidón. El almidón es la fuente principal de muchos animales en la dieta, ¿no? ¿Sí? El almidón. ¿Dónde se encuentra el almidón? En los tubérculos, en la papa, en la yuca, en el camote se encuentra el almidón, ¿sí? En el arroz. En el pan que consumimos todos los días, el pan de trigo, contiene almidón, ¿sí? Y el almidón que es un homopolisacárido porque tiene glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Dentro del almidón tenemos dos tipos de almidón, la amilosa y la amilopectina. La amilosa y la amilopectina. La amilosa más o menos representa entre un 20 y 25% de todo el almidón.
Y la amilopectina representa un 75% del total del almidón. ¿Cuál es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina? Siempre les pregunto eso en el examen. Fíjense, la amilosa es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Enlaces alfa 1, 4. Es decir, tiene pura glucosa. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. ¿Sí? Esa es la amilosa. Mientras que la amilopectina también tiene enlaces alfa 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Pero es ramificada. La amilopectina es ramificada. ¿Qué quiere decir? Cada 20, 25 glucosas hay una ramificación. ¿Sí? Viene una ramificación. Viene una rama y se une a la rama principal. Esta rama lateral también es 1, 4, 1, 4. Pero esta unocita de la rama es alfa 1, 6. ¿Sí? Les repito, la amilosa solamente tiene enlaces 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Pero la amilopectina es ramificada, es decir, cada 20, 25 glucosas hay una ramificación. ¿Sí? Esta ramificación, esta unión de esta rama con esta, tiene enlaces alfa 1, 6. Ya sabemos qué significa esto. Esta glucosa está en posición alfa y 1, 6 porque se une el carbono 1 de esta glucosa con el carbono 6 de esta otra glucosa. Esa es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina. Los dos son amidón. Los dos, tanto la amilosa como la amilopectina, son glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Solo que la amilosa es una cadena más corta, tiene unas 5.000, 10.000 glucosas, ¿sí? Y es solamente 1, 4, 1, 4, 1, 4, uniones 1, 4. Mientras que la amilopectina es ramificada, ¿sí? Su molécula es mucho mayor, puede tener más de 50.000, 100.000 glucosas. Es mucho más grande. ¿Por qué? Porque es ramificada, ¿sí? También tiene enlaces alfa 1, 4, pero la ramificación, la unión de esta rama con esta rama es alfa 1, 6, es decir, se une el carbono 1 de esta rama con el carbono 6 de esta otra rama. Esa es la diferencia de la amilosa con la amilopectina. Pero los dos son almidón. Luego tenemos el glucógeno. El glucógeno es de origen animal. ¿Dónde se encuentra el glucógeno? En el hígado, en los músculos, en los animales, ¿sí? Cuando nosotros comemos carne, comemos hígado, estamos consumiendo carbohidratos, ¿sí? Porque estamos consumiendo glucógeno, ¿está bien? ¿Y el glucógeno qué es? Es un homopolisacárido. ¿Por qué homopolisacárido? Porque el glucógeno tiene glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, solamente tiene glucosa. Y esa es una fuente de energía, ¿no es cierto? Este glucógeno es muy parecido a la amilopectina. Por eso le llaman el almidón animal, porque es igualito a la amilopectina, al almidón. ¿Por qué? Porque también es glucosa más glucosa más glucosa, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, pero también es ramificada. Tiene ramificaciones alfa 1, 6. Por eso el glucógeno o glicógeno le llaman el almidón animal. Es de origen animal y está formado por solamente glucosa. Tiene enlaces alfa 1, 4, pero las ramificaciones son enlaces alfa 1, 6. Ese es el otro polisacárido de importancia biológica. Les repito, ¿dónde se encuentra el glucógeno? En la carne, ¿sí? En los músculos. Cuando comemos un churrasco le estamos plantando glucógeno. ¿Y qué ha contenido el glucógeno? Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, ¿no? Cuando comemos un hígado, ¿sí? Un revuelto de hígado, estamos consumiendo también carbohidratos. Estamos consumiendo glucógeno. ¿Y qué contiene el glucógeno? Glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Por eso la carne engorda nomás, pues, ¿no? Porque tiene glucosa, ¿no? Ahí está la explicación que los churrasquitos nos van a engordar, pues, ¿no? Porque tienen glucógeno. Y el glucógeno tiene glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Vamos ahora con la celulosa. La celulosa, ¿ya? Es otro homopolisacárido. ¿Por qué? Solamente tiene glucosa más glucosa. Es decir, tiene glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Pero ¿cuál es la diferencia? Les decía, tiene enlaces beta 1, 4. Es decir, la glucosa va a estar en posición beta y se une el carbono 1 de una glucosa con el carbono número 4.
esa es la celulosa que es de origen vegetal, ¿ya? ¿Dónde encontramos celulosa? En el pasto, donde vamos a jugar fútbol, ¿no? Han ido alguna vez al parque. Todo eso que es pastura, el pasto para un octato, un pasto para un plicator, esa grama, contiene celulosa. ¿No han visto que el caballo, el chivo, la vaca va a comer pasto? Y engorda lindo, ¿por qué? Porque tiene glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa. ¿Y por qué las vacas, los rumiantes, pueden asimilar la celulosa? Porque tienen enzimas que rompen los enlaces beta, ¿sí? Su flora microbiana, su microbiota, que está en el rumen, en la panza, produce enzimas que van a romper los enlaces beta y dejan libre a la glucosa. Y eso es lo que utilizan la vaca, los caballos, los chivos para engordar, pues, ¿no? La celulosa. Ahora, la celulosa, si bien tiene una función nutritiva en los herbívoros, también cumple otras funciones, también se le da otra utilidad a la celulosa. ¿Está bien? La celulosa, por ejemplo, es útil en la fabricación de placas, en las placas radiográficas, ¿sí? Alguien alguna vez ha sacado una placa radiográfica de tórax, ¿no es cierto? Ven ese plástico, ese es celuloide, ese es celulosa, ¿sí? Antes se sacaban fotos en las cámaras antiguas, tenían unos rollitos, ¿no es cierto? Unos rollos para revelar. Esos rollos tienen celulosa, ¿sí? Celuloide. Otro uso que se le da en la industria de la celulosa es para fabricar papel, ¿no? También tiene bastante celulosa el algodón medicinal que usamos cuando nos pinchan y nos ponemos algodoncito para limpiar una herida, tiene celulosa, ¿sí? Entonces, la celulosa tiene un fin también medicinal en la industria, ¿no es cierto? O sea, plantan algodón y el algodón que tiene celulosa. ¿Qué característica tiene esta celulosa? ¿Ya? Esta celulosa tiene la propiedad de fijar bastante agua, guarda bastante agua, atrae el agua, almacena agua. ¿No han visto un algodón? ¿Sí? Se llena de agua, va oxigenado alcohol, ¿no es cierto? Porque tiene esa propiedad la celulosa de captar bastante agua. También, ¿dónde se encuentra la celulosa? ¿Para qué? Para fabricar papel, ¿no? Ese papel higiénico que usamos todos los días, ¿no? El Scott y el Nacional, tiene celulosa. Y lo mismo, esa celulosa, ¿qué propiedad tiene? De asimilar bastante agua, ¿no? Captar y guardar agua, ¿sí? El periódico que usan para el deber, el mundo y demás, tiene bastante celulosa, ¿no? Y no han visto por eso en una fiesta cuando tumban un poco de agua o cerveza o vino o trago en el piso, ¿qué hacen? La mamá, ¿no? Agarra su periódico y le pone sobre el agua, ¿no es cierto? Ese periódico tiene celulosa y va a absorber bastante agua. Entonces, ese es el uso también que se le da a la celulosa. Uno, fuente nutricional para los herbívoros, ¿sí? Porque los herbívoros pueden asimilar, pueden romper los enlaces beta gracias a la flora microbiana, ¿ya? Y engordan bonito porque tienen glucosa. Y también en la industria para fabricar papel, cartones, ¿no es cierto? Y también se utilizaba antes para las placas radiográficas, ¿sí? Que es un celuloide, ¿no? Pero contiene celulosa. Entonces, fíjense, esos son los polisacáridos de importancia. ¿Está bien? Enseguida, entonces, vamos a ver si se corta escúcheme, si se corta el tiempo, le voy a dar otro link para que sigamos la clase, porque quiero avanzar todavía un poquito más de algunos carbohidratos que no tienen función nutricional, cumplen otras funciones más. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir avanzando. Si se corta, les vuelvo a repetir, les voy a dar otro link y seguimos con la clase. Unos 15 minutos más, ¿ya? Con 15 minutos más yo creo que terminamos. Tenemos otros compuestos, por ejemplo, la pectina. La pectina es un polisacárido que no cumple función nutricional. ¿Dónde se encuentra la pectina? Se encuentra en muchas frutas, por ejemplo, la guayaba, y hay otras frutas que contienen pectina. Esta pectina tiene una propiedad que se llama higroscópica. Higroscópica. ¿Qué quiere decir higroscópica? Esta pectina
se utilizaba como antidiarreico. ¿Por qué? Porque transforma de sol a gel. Es decir, la sustancia líquida lo transforma en gelatina. Por eso, por eso se utiliza Micrófono, por favor. porque cuando el individuo pierde Malo. entonces por eso la pectina transforma el estado sol líquido a gel, como la gelatina. Apaguen audio, por favor. Esa compañera que está con su bebé, de encargo. Entonces, esa es la propiedad higroscópica de poder transformar el estado como la gelatina, ¿no es cierto? Cuando hacen hervir gelatina, ¿qué pasa? Está líquido, pero cuando se enfría, ¿cómo se pone la consistencia? Es gelatinoso, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa en el intestino delgado de los animales. Cuando hay diarrea, se le da pectina a los animalitos, a los recién nacidos, a los penaditos cachorros. Entonces, va a disminuir la eliminación de líquido, es decir, de sol a gel. Es como alguna vez les digo, no la para la diarrea, pero por lo menos la espesa, ¿no? Hablando así un poco en forma vulgar. Entonces, lo que pasa con la pectina. Voy a pasarles el nuevo link, ya se nos va a terminar el tiempo. Ahorita voy a terminar esta parte y vamos a tratar de actualizar esto. Ahorita les paso el link. Voy a finalizar un segundito.
¿Qué te sentirás pues ahí, no? Toda poderosa ahí. Apaguen sus micrófonos, por favor, compañeros. Después empieza y no se escucha nada del docente. Bien, jóvenes, ya estamos otra vez conectados. Bien, seguimos. Les decía que vamos a ver algunos polisacáridos que no cumplen función nutricional, cumplen otra función. Les decía la pectina, por su propiedad higroscópica, ¿qué quiere decir? Que transforma de sol a gel, ¿sí? Va a convertir lo líquido en gel y eso evita que se pierda líquido y se pierda electrolitos por el tracto digestivo. ¿Está bien? Otro polisacárido es la heparina. La heparina. La heparina es un anticoagulante. En forma natural se encuentra en el endotelio de los vasos. Es decir, si esta es una arteria, el endotelio es este. Esta heparina, ¿qué hace? Es un anticoagulante. Anticoagulante. Es decir, que va a evitar que la sangre se coagule dentro de las arterias y las venas. Esa es la función de la heparina, es anticoagulante, no se olvide. Esto en forma natural, in vivo. In vitro, ¿cómo se utiliza? Si estamos en el laboratorio y vamos a colectar sangre para hacer un hemograma, cargamos heparina, ¿sí? Ponemos un poquito de heparina, recibimos la sangre y la heparina, como es un anticoagulante, evita que la sangre se coagule. Entonces, esa es la función de la heparina. Podemos utilizar como anticoagulante en laboratorio para un hemograma completo, ¿no? Entonces, es la función de la heparina. En la parte médica, en la parte clínica, se utilizan para romper algunos coágulos que hay en el cerebro. Hay muchas personas que sufren embolias, que sufren coagulación, ¿sí? En diferentes tejidos como el cerebro. Entonces, administran la heparina para disolver el coágulo, ¿sí? Es un antiplaquetario, es el término técnico, es decir, que va a desparramar las plaquetas y va a evitar que el individuo, ese tejido, muera esa parte del tejido porque no llega oxígeno, porque hay un coágulo. Entonces, ese es el uso que se le da a la heparina, no se olviden, es anticoagulante, es decir, evita la coagulación de la sangre. Usamos en un laboratorio, en forma natural está en el endotelio de los vasos de los animales y los humanos, obviamente, ¿no? Entonces, son estos compuestos, vamos a ver algunos otros más. Por ejemplo, el ácido hialurónico. Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un carbohidrato, es un heteropolisacárido también, que no cumple función nutricional. ¿Cuál es la importancia del ácido hialurónico? Que se encuentra formando parte del líquido sinovial. ¿Cuál es el líquido sinovial? El líquido que se encuentra en las articulaciones, ¿no? La rodilla, por ejemplo, tiene líquido sinovial. Ese líquido sinovial lubrica las articulaciones, facilita la flexión de las articulaciones. Es como si usted a las bisagras le echaran aceite. Entonces, el líquido sinovial contiene, ¿qué? Ácido hialurónico. Eso es lo importante. También, este ácido hialurónico se encuentra en el humor vítreo del ojo, ¿sí? De animal y del humano. Se encuentra formando parte de la gelatina Wharton del cordón umbilical de las crías, ¿no es cierto? Ese es el ácido hialurónico. Otro heteropolisacárido, los condroitin sulfatos. Condroitin sulfatos son un grupo de heteropolisacáridos, es decir, que es hetero, que tienen diferentes azúcares, ¿no es cierto? Condro, ¿por qué? Porque se encuentra en los cartílagos. Cuando hablamos de condro, nos referimos a cartílago. Si hablamos de óseo, de hueso, condro es cartílago. Entonces, estos condroitin sulfatos se encuentran formando parte de muchos cartílagos articulares. Entonces, tiene una función estructural. Le voy a dar dos ejemplos donde se encuentra el condroitin sulfato y la importancia, ¿ya? Entre las articulaciones del fémur, ustedes saben que el fémur es uno de los huesos más largos, y de la tibia.
Entonces, la rodilla es la que soporta mayor peso, ¿no? Si yo salto, todo el peso va a sobrecaer en mis rodillas, ¿sí? Y para que esté protegido ese hueso, entre el fémur y la tibia, hay un cartílago articular que son los meniscos. Los que juegan fútbol van a entenderme mejor, ¿sí? Es la lesión que siempre pasa con los futbolistas. ¿Qué fue? Lo están operando los meniscos, es decir, de los cartílagos de la rodilla. Entonces, esos meniscos articulares amortiguan, ¿sí? el golpe hueso con hueso. Si no hubiera esos cartílagos, chocara hueso con hueso y se desportillaría, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los condroitinsulfatos, ¿sí? Que forman parte de los cartílagos articulares. Otro cartílago articular es el que se encuentra entre las vértebras, ¿no? Ustedes saben que las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares, etcétera, ¿no es cierto? Especialmente en la zona lumbar, ¿ya? Entre vértebra y vértebra, ahí se llaman los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales, lo mismo que en la rodilla, permiten, ¿sí? que haya cierta flexibilidad, por eso nos giramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esos cartílagos articulares facilitan la flexibilidad de la columna y amortiguan los golpes. Si yo salto alto y caigo, gracias al cartílago intervertebral, no choca hueso con hueso, sino ese cartílago es como una almohadilla, ¿sí? Pero lo triste es que cuando ese cartílago se va secando, ¿sí? Se va secando porque tiene un anillo pulposo, se va secando ya con la edad, y por eso es que le viene la famosa hernia de disco. No se han escuchado hablar a las personas ya mayores, ay, miércoles, me duele mi espalda, ¿por qué tengo hernia de disco? ¿Qué quiere decir? Que ese cartílago que tienen en las vértebras se ha ido secando, se ha ido deteriorando, por eso es que hay dolor articular. ¿Está bien? Luego tenemos los queratán sulfatos. Los queratán sulfatos. Es muy parecido a los condroitin sulfatos porque también se encuentra en algunos cartílagos. Sulfato, porque contiene azufre, ¿no? Sí, tanto el condroitin sulfato como el queratán sulfato contiene azufre, ¿ya? Queratán es muy parecido al condroitin sulfato porque se encuentra en algunos cartílagos. Por ejemplo, el tórax, la caja torácica, ¿qué hace? Protege el corazón, los pulmones, ¿no es cierto? Por eso las costillas tienen que ser sólidas. Pero si toda la caja torácica sería nomás hueso, ¿cómo respiraríamos? Tiene que haber cartílago, ¿no es cierto? Entonces tenemos el esternón, que es cartílago, y el esternón se va a unir a la costilla mediante las esternebras que se llaman, o el cartílago condrocostal, es decir, que va a haber cartílago entre el apéndice sifoide del esternón y las costillas. Ese cartílago intercostal contiene queratán sulfato. ¿Está bien? Seguimos con algunos ejemplos más de los heteropolisacáridos. Luego tenemos las gomas. Las gomas vegetales. ¿Sí? Estas gomas vegetales en los árboles, en la vegetación, se encuentra como un líquido viscoso pegajoso, ¿sí? ¿No han visto? En algunos videos se pasa en el oriente, en Pando, hay unos árboles grandes y le hacen un caminito alrededor de la corteza y al final dejan un recipiente, ¿sí? Ese líquido viscoso es goma, ¿sí? Es un carbohidrato. Esa es la famosa goma arábica, ¿no? De ahí sacan la goma para hacer caucho, las gomas. Entonces, esa es otra función de los carbohidratos, es decir, no es nutricional, sino se utiliza para fabricar goma, la goma arábica y el caucho, ¿no es cierto? De ahí sacan el caucho. Entonces, esos son algunos heteropolisacáridos que no cumplen una función nutricional, sino una función estructural, ¿no? Ya anteriormente habíamos hablado de la quitina, ¿no es cierto? La quitina es un heteropolisacárido que no cumple función nutricional, sino forma parte de la estructura dura de los insectos y crustáceos, ¿no? De la cucaracha, de la garrapata, las pulgas, piojos.
tienen quitina. ¿Sí? Ese forma parte del exoesqueleto. Exo, externo, esqueleto, es decir, la coraza de los insectos, ¿no? Y algunos crustáceos. Vamos a seguir un poquito el texto para que no me salga el orden. Por último, y con esto terminamos carbohidratos, tenemos los hidratos de carbono complejos o conjugados, ¿no? Conjugados, es decir, hidratos de carbono conjugados. Conjugados. ¿Qué quiere decir conjugados? Que son hidratos de carbono más otro compuesto. Por ejemplo, más proteínas, ¿no? ¿Sí? Se llaman glucoproteínas, ¿no? Hidrato de carbono más proteínas se llaman glucoproteínas. Es decir, son carbohidratos más proteínas. Van a ver que glucoproteínas, es decir, carbohidratos más proteínas, no solamente puede ser glucosa. Cuando se habla de gluco o glucógenos o glicógenos o glúcidos, no solamente se refiere a la glucosa, ¿sí? Le echan la culpa a la glucosa de todo porque es la principal, pero puede ser galactosa, tagatosa, manosa, otro compuesto más. ¿Está bien? Eso quiero aclarar. ¿Sí? Las glucoproteínas no necesariamente tienen que ser glucosa, puede ser galactosa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de glucoproteína son las mucoproteínas. Mucoproteínas. ¿Qué son las mucoproteínas? Son carbohidratos más proteínas. ¿Dónde se encuentran las mucoproteínas? En todo lo que son mucosas, por ejemplo, mucoproteínas. Mucoproteínas. ¿Por qué? Se encuentra en todo lo que es mucosa. ¿Qué son las mucosas? La mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, en la hembra, la mucosa de la vulva, de la vagina. Eso es mucosa, ¿sí? Contienen carbohidratos más proteínas. ¿Cuál es la función de estas mucoproteínas? ¿Cuál es la función de las mucosas? Proteger, ¿no es cierto? Si hay mucosa en la nariz, protege, ¿sí? Protege de bacterias, de microorganismos, de parásitos, y a la vez también en el tracto respiratorio, tanto en la nariz como en la boca, va a proteger todo el epitelio, la mucosa, es como un moco, ¿no es cierto? Y también tiene la función, digamos, en la nariz de calentar el aire, todo lo que es la tracto respiratorio, ¿no? Todas las mucosas. Entonces, es un ejemplo de cómo también hay glucoproteínas que son hidrato de carbono más proteínas, ¿sí? Otra función de las glucoproteínas. Estas glucoproteínas se encuentran también en el plasma sanguíneo. ¿Qué importancia tienen las glucoproteínas? Las glucoproteínas, este es un glóbulo rojo, se encuentra en la membrana. ¿Sí? Estas glucoproteínas son las que determinan el grupo sanguíneo. ¿Sí? Son los responsables de la determinación del grupo sanguíneo. Cada uno tiene un grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo 0 RH positivo, otro tendrá tipo, grupo A, grupo B, ¿no es cierto? Entonces, esa glucoproteína que yo tengo en mis glóbulos rojos, ¿sí? Son las que determinan el grupo sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué carbohidratos puede haber? La galactosamina, ¿no? La galactosamina, la galactosa, unidos a una proteína que se encuentra aquí en la membrana del glóbulo rojo. Esas son las que determinan, o los encargados de determinar el grupo sanguíneo, no se olviden. Eso es lo importante de estas glucoproteínas, ¿sí? Luego también hay hidrato de carbono más lípidos. Hidrato de carbono más lípidos. Serían glucolípidos, ¿no es cierto? Los glucolípidos. ¿Sí? Son hidratos de carbono conjugados, es decir, tienen no solamente glucosa, puede tener galactosa, cualquier otro monosacárido, más lípidos. Lo mismo, esta es una célula animal. Estos glucolípidos, por ejemplo, se encuentran en la membrana, ¿no? Tienen carbohidratos, que son también muchas veces receptores de muchas bacterias y virus, y tienen lípidos, ¿no? ¿Sí? Lípidos. Entonces, esa es la parte
importante de estos glucolípidos que forman parte de las membranas celulares en diferentes tejidos, en los animales y en los humanos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que faltaba ver. Con esto ya terminaríamos carbohidrato. Entonces, el primer corte ya voy a tomar la próxima semana. A partir del lunes va a ser oral, ¿sí? Face to face, por Zoom. Y ya vamos a ver por orden de lista. Yo me voy a regir a la lista oficial que nos ha proporcionado el CPD de la facultad. Entonces, ya prepárense. Desde el día lunes va a haber examen. Puede ser al azar, puede ser comenzando por la A, de repente comienzo por el medio, de repente comienzo por la Z. Prepárense desde el día lunes. Y hasta el día miércoles tienen que presentar sus trabajos hasta carbohidratos, ¿no es cierto? Eso coordinen por favor con sus ayudantes, que es Carlita Limón, Carla Castro, y creo que está también su compañera Calcinas. Entonces ellos están encargados de darme una mano con la recepción de los trabajos. Por favor, con ellos coordinen. ¿Está bien? De todas maneras, no estoy seguro si mañana tienen laboratorio. Yo les voy a comunicar porque ya les tocaría avanzar laboratorio, ¿no es cierto? El grupo F, por lo menos material de vidrio o bioseguridad. Entonces, ya se les va a comunicar si mañana tienen laboratorio o es el día miércoles, ¿está bien? Entonces voy a ver si su compañero se puede comunicar con ustedes. Creo que es el turno de la tarde, creo que es... no me acuerdo del apellido de este muchacho. Vanus. Entonces Vanus se va a comunicar con ustedes para ver si mañana o el miércoles le toca laboratorio. Traten de estar puntuales, jóvenes, y estudien, preparen sus trabajos hasta el día miércoles. Los que no me presentan hasta el día miércoles, ya no presenten. Hasta el miércoles el plazo. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo por hoy. Hasta aquí va a ser el examen hasta carbohidrato. ¿Está bien? Bien, jóvenes, en este momento voy a terminar la clase. Cualquier duda, por favor,